Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este video de Unitips, a este video en el cual enseñaremos en ese momento circuito mixto. Circuito mixto es una combinación del circuito serie y el circuito paralelo. Es un tema de ingreso a la preparatoria, es un tema de ingreso a la universidad, prácticamente de cualquier examen es un tema obligado dentro del área de circuitos de corriente directa. Bueno, ahorita vamos a ver qué es eso, qué es el circuito mixto. Y bueno, pues no te olvides de, antes de ver este video, de haber observado los anteriores, en lo que es el circuito serie, lo que es el circuito paralelo. Para ver este tema necesitas también saber un poquito de lo que es electroestática, un poquito de los conceptos de corriente eléctrica, resistencia, voltaje. Y bueno, teniendo esa base de conocimientos, comenzamos con esta clase. Para empezar, voy a leerte una pregunta, la cual iremos descifrando a lo largo de este video. Dice así: determina la intensidad de corriente eléctrica que circula por la resistencia R2 del circuito mostrado. Inciso A, 0.79 amperes. Inciso B, 0.44 amperes. Inciso C, 0.33 amperes. Inciso D, 15.14 amperes. Bueno, primero comentarte, dentro de los circuitos eléctricos hay muchos elementos que vamos a estar notando. Vamos a estar notando lo que son las resistencias eléctricas, los capacitores, los inductores, etc. Sin embargo, bueno, a nivel básico, prácticamente el único sistema que se ve es lo que es la resistencia. Hay dos tipos de circuitos. Bueno, primero, ¿qué es un circuito? Un circuito es un camino cerrado por donde pasa la corriente eléctrica. Dentro de estos circuitos tenemos lo que se le llama circuito serie. Entonces aquí le voy a poner circuito serie. ¿Qué características tiene ese circuito en serie? Esto simboliza una batería. En el circuito en serie tenemos las resistencias conectadas de la siguiente forma. Estos simbolizan las resistencias eléctricas que tenemos aquí: R1, R2 y R3. Eso simboliza las resistencias eléctricas. Para entender lo que sería un circuito en serie, pues les presento este aparatito que vemos aquí. Miren, este circuito en serie es prácticamente este que tenemos de este lado. En este circuito en serie, si yo conecto este circuito en serie, pues tenemos aquí R1, R2 y R3, las cuales simbolizaré con estos foquitos. No necesariamente son esos foquitos, también la resistencia ahorita les enseño qué son. ¿Qué sucede con el circuito en serie? Pues la corriente eléctrica hace un camino y regresa y vuelve a hacer otro camino y regresa de esta manera. Por lo tanto, en el circuito en serie, si yo desconecto uno de los foquitos, observa que los tres se apagaron. ¿Por qué razón? Porque se corta como tal el circuito. Si yo desconecto cualquiera de ellos, se corta como tal el circuito. Solo posee un camino por donde fluir. O sea, puede fluir de esta manera, viene para acá, viene de este lado, viene para acá y regresa justamente a la batería. En el circuito en serie, que simboliza la resistencia, te voy a presentar nada más para que lo veas. Esto sería una resistencia eléctrica, es un ejemplo. Las resistencias se ocupan en infinidad de aparatos eléctricos, en infinidad de circuitos. Ok, dentro de este circuito tenemos que para calcularlo ocupamos el siguiente formulario. La resistencia total o equivalente es igual a la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 más etcétera. Y bueno, vamos a ver. Ahora, la intensidad en este circuito en serie, la intensidad total, me quedaría como la suma de la intensidad 1 más la intensidad 2 más, la suma de la intensidad 1, y eso sería igual a la intensidad 2, igual a la intensidad 3, igual, etcétera. Bueno, el voltaje total va a ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 más etcétera. Y así serían
todos nuestros circuitos. Aquí le voy a cambiar nada más porque le había puesto más, es igual. Ok. Y por último, este circuito en serie también se va a hacer una ley que se le llama la ley de Ohm. Aquí la voy a poner. La ley de Ohm. En el cual vamos a ocupar la mnemotecnia, Victoria Reina de Inglaterra, voltaje es igual a resistencia por intensidad. Y bueno, este sería como tal el formulario del circuito en serie. Ahora, obsérvalo bien, este formulario lo vamos a ocupar ahorita que veamos ese circuito que es una combinación. Ahora, voy a hacer un segundo circuito que es el que vamos a combinar. El segundo circuito se llama circuito en paralelo. Aquí le voy a poner circuito en paralelo. ¿Qué es el circuito en paralelo? La forma que tiene es la siguiente. Una batería, una resistencia, le voy a poner aquí R1, o una segunda resistencia, la cual le vamos a llamar R2, y una tercera resistencia, la cual le voy a llamar R3. Ahí tienes tres resistencias, R1, R2, R3. Lo que notamos es que la corriente eléctrica posee varios caminos por donde salir. Mira, sale de tu batería, le da la vuelta y puede irse por acá. Pero también puede agarrar este camino. O puede seguirse hasta el final y agarrar este camino. Entonces, tiene tres caminos por donde fluir. Para el caso de la resistencia eléctrica, voy a agarrar este circuito que teníamos previamente. En este circuito que tenemos aquí, voy a cambiar nada más del circuito en serie a lo que sería mi circuito en paralelo. Y aquí, ya que tenemos este circuito en paralelo, voy a colocar, observa esta situación. Ya está encendido como tal mi circuito en paralelo. Si yo conecto un foquito, ese foquito enciende sin necesidad de que enciendan los demás. Mismo caso, si yo conecto mi segundo foquito, aquí está mi segundo foquito, nada más que entre bien, también enciende y si lo quito se apaga. O sea, no es necesario, si se funde uno de los tres foquitos, pues siguen funcionando los otros dos o los que tengan. Entonces, en este caso, sigue completo mi circuito. Ahí estarían lo que es el circuito en paralelo. En este circuito en paralelo, entonces, la corriente eléctrica tiene tres caminos por donde fluir, o tres o más caminos. Para calcular el circuito en paralelo, tenemos que la resistencia total o equivalente se calcula como 1 entre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, etc. El voltaje que yo tenga en mi fuente o el voltaje total es igual al voltaje 1, igual al voltaje 2, igual al voltaje 3, etc. Y la intensidad que yo tenga, la intensidad total, es igual a la intensidad 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3 más etc. Y también por último, también la ley de Ohm se ocupa aquí. Ley de Ohm, que es voltaje es igual a resistencia por intensidad. También se ocupa esa misma ley de Ohm. Ok, partiendo de esto, ahora sí, vamos a calcular un circuito como tal, una combinación de circuitos. Observa estos dos formularios. Ahora sí que a lo largo de los siguientes ejercicios los vamos a estar ocupando de la siguiente forma. Comencemos por el primer ejercicio. Un circuito combinación. Aquí tengo mi fuente de poder, una resistencia por acá, otra resistencia de este lado y otra resistencia de este lado. Vamos a poner valores. Este de aquí le voy a poner de valor 12 volts, a este le voy a poner 15 volts
15 ohms. A este le voy a poner 10 ohms. Y a este 9 ohms. Quiero que observes cómo calculamos aquí lo que sería la resistencia equivalente. Primer valor. Observa que estas dos se encuentran formando un paralelo. Estas dos forman un paralelo. Entonces, si yo agarro estas dos que aparecen aquí, estas dos se llaman paralelo. Y en el paralelo, la resistencia a la cual le voy a llamar resistencia A, se forma como 1 entre 1 sobre 10 ohms más 1 sobre 9 ohms. Observa que estoy agarrando nada más estas dos que corresponden al puro paralelo. ¿Cómo sé que las dos están en paralelo? Observa que la corriente eléctrica puede bajar por aquí o puede seguir. ¿Cuál es la regla del paralelo? Que tiene más de un camino por donde fluir. Entonces, en este caso me quedaría 1 entre 1 sobre 10 más 1 sobre 9. Mi resultado, 4.73. Entonces aquí le voy a poner 4.73 unidades ohms. 4.73. Ahora, observa cómo este circuito, acabo de crear un equivalente a este 10 y a este 9, que se le llama ese equivalente, le llamé RA. Yo voy a volver a dibujar mi circuito, pero ahora en vez de poner el 10 y el 9, voy a poner una sola que se va a llamar RA. Entonces vuelvo a dibujar esto. Me queda aquí. Tenemos 12 volts. Aquí colocamos una resistencia de 15. Aquí le voy a poner una resistencia de 15 ohms. Otra resistencia de 4.73 ohms. Esa resistencia se va a llamar RA. Aquí les voy a poner un numeritos para que las vayamos ocupando, para que las vayamos ubicando. Esta le voy a llamar R1. A esta le voy a llamar R2, a esta R3, esta sería R1 y esta sería RA. He creado un circuito que se le llama circuito equivalente. Equivale al circuito de arriba. Ahora, este 15 y este 4 que vemos aquí, estas dos, estamos hablando de que el circuito se le llama circuito serie. ¿Cómo sé que es una serie? Porque solo posee un camino por donde fluir. Pasa por el 15, pasa por el 473. Y recordando las fórmulas que vimos previamente, en el circuito en serie, la resistencia total o equivalente va a ser igual a la suma de 15 ohms más 4.73 ohms. Y eso me da de resultado, que les voy a poner 15 más 4.73, me dio 19.73. Entonces aquí le voy a poner 19.73 ohms. Bueno, ya que tenemos esto, ahora por último, voy a hacer un solo circuito, pero que sea la pura pila. Aquí le voy a poner la pura pila, una patita más larga que la otra, agarrada a una sola resistencia. Ahí está. La pura pilita agarrada a una resistencia y este es de 19.73 unidades ohms. Bueno, ya que tenemos todo eso, ahora vamos a calcular la intensidad total o equivalente. Para calcular la intensidad total, aquí le voy a poner intensidad total. Agarramos la ley de Ohm, voltaje sobre resistencia. ¿Cuánto vale el voltaje total? No, pues vale 12 volts. ¿Cuánto vale la resistencia equivalente? 19.73 ohms. Entonces, dividimos 12 entre 19.73. Me da el resultado 0.19
608 amperes. Ok, ya que tenemos eso, ahora voy a proceder a hacer una tabla. Aquí voy a agarrar la tablita y hay tres parámetros básicos que voy a denotar en este momento, que son en los que me debo de fijar primordialmente. El primer parámetro, resistencia. Segundo parámetro, voltaje. Tercer parámetro, intensidad. Y bueno, aquí le voy a poner todas las variantes que tenemos. R1, 2, 3A y R equivalente. R1, R2, R3, RA y R equivalente. Aquí está, R equivalente. Bueno, voy llenando mis datos y me va a quedar R1, aquí le voy a poner 15 ohms. R2, 10 ohms. R3, 9 ohms. RA, que está de este lado, 4.73 ohms. Y resistencia total o equivalente me quedó 19.73 ohms. Ahora, el voltaje que yo tenga aquí, va a ser el voltaje de mi fuente, o sea, vamos a tener aquí 12 volts. Y la intensidad total que yo tenga va a ser de 0.608 amperes. Ok, ahí realmente estuvo bastante sencillo. Ahora quiero que observes cómo vamos a utilizar los diagramas para regresar. Aquí en el diagrama de hasta abajo, tenemos que de ese diagrama voy a ir al revés, para arriba. ¿Qué se formó? El 19.73 lo formó este 15 y este 4. Y estos dos están en serie. Entonces yo voy a copiar la intensidad, porque la intensidad en serie es la misma. Imagínate el flujo de electrones que están pasando por aquí, .608, .608, .608, no tiene para dónde desviarse. Entonces ese flujo de electrones va a ser un flujo constante, no tiene hacia dónde irse ese flujo de electrones. Entonces el amperaje como tal va a ser el mismo en esta, va a ser el mismo aquí, 0.608 amperes, y va a ser el mismo en esa que se le llama R1, 0.608 amperes. Ahora, ¿cómo calculo el valor central aquí? Cuando tienes en la tablita dos datos y quiero calcular el valor del centro, acuérdate de esto: voltaje igual a resistencia por intensidad. Entonces tan solo vamos a multiplicar 15 por .608. Me queda 9.12 volts. Y aquí tienes 4.73 por .608. Me da 2.87 volts. Observa cómo de estos dos que tienes afuera sale el del centro. Nada más multiplico este por este y me da este. Este por este y me da este. Ahora voy de regreso. ¿Qué sucedió con RA? Observa RA. RA dio lugar a un paralelo. Entonces, si dio lugar a un paralelo, lo que copiamos en este caso va a ser el voltaje. ¿Por qué? Porque el voltaje en paralelo es el mismo. Entonces, agarro el voltaje de RA, 2.87, y aquí tenemos 2.87 volts, y también dio lugar a esta de 10, 2.87 volts. Y quiero que observes que ahora, ya que tenemos los voltajes, me hace falta la parte de intensidad. ¿Cómo calculamos la intensidad? Agarramos esta misma y me queda intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces me queda de voltaje 2.87 entre resistencia 10.
Me queda de este lado 0.287 amperes, voltaje 2.87 entre 9 me da de resultado 0.318 amperes. Observa cómo quedó entonces nuestro circuito. Por la intensidad que pasa por 15.608. Aquí baja y por aquí se van 0.287 y otro tanto se van y por aquí van fluyendo 0.318 amperes. Entonces así es como se resolvería este mismo circuito. Ahora, pasando a tu pregunta es otro circuito muy similar a este. Ahorita vamos a resolver ese segundo circuito que tenemos y me quedaría de la siguiente forma. Segundo circuito. Está muy útil que ocupes esta tablita para resolver todo. La tablita, bueno, pues te mantiene un orden porque en este caso son muchísimos datos los que calculas. Entonces, si no tienes un orden, bueno, pues ahí va a estar un poquito complicado. Dice tu pregunta: determina la intensidad de corriente eléctrica que circula por la resistencia R2 del circuito mostrado. Inciso A, 0.79 amperes. Inciso B, 0.44 amperes. Inciso C, 0.33 amperes. Inciso D, 15.14 amperes. Y más o menos tienen esta figurita que aparece aquí. O sea, tenemos una pila. Aquí le voy a poner una pila de 12 volts. Tengo para acá una resistencia que va a ser de 10 ohms. Para aquí baja otra resistencia que va a ser de 9 ohms. Y de este lado tenemos otra resistencia que va a ser de 12 ohms. Y tenemos que el nombre de cada una, bueno, esta se llama R1, esta se llama R2 y esta se llama R3. Y bueno, partiendo de esto, ya que tenemos aquí esta parte, ahora sí, ¿cómo empezamos? Yo sé que no es un circuito en serie porque tiene más de un camino para fluir, pero tampoco es un circuito en paralelo porque aquí solo tiene un solo camino para fluir. Entonces es una combinación. Primero, estas dos que tenemos aquí, R2 y R3, se encuentran en un circuito en paralelo. Y en paralelo sabemos que si se encuentran en paralelo, aquí le voy a poner paralelo, la resistencia que le vamos a llamar resistencia A va a ser igual a 1 entre 1 sobre 9 ohms más 1 sobre 12 ohms. Y eso me daría igual, que le voy a poner 1 entre 1 sobre 9 más 1 sobre 12. 1 sobre 9 más 1 sobre 12. Y eso me da de resultado 5.14. Aquí les voy a poner 5.14 unidades ohms. Ok, ya que tenemos esto, dibujamos un circuito equivalente. ¿Cómo sería nuestro circuito equivalente? Pues sería la misma pila de 12 volts. Aquí tendríamos una resistencia, que en este caso es de 10 ohms. Y de este lado tendríamos otra resistencia que le vamos a llamar resistencia A, que tiene un valor de 5.14 ohms. Esta se llama R1 y esta de acá se llama RA. Ok, ahora, estas dos se encuentran en un circuito que se le llama circuito serie. Entonces aquí le voy a poner se encuentra en una serie. Y en la serie, partiendo del formulario que vimos al inicio de la clase, la resistencia equivalente me queda la suma de 10 ohms más 5.14 ohms.
O sea, me queda en este caso 15.14 ohms. Partiendo de esto, ya tenemos ese 15.14 ohms. Volvemos a dibujar nuestro circuito equivalente, más o menos. Y aquí tenemos esta parte que estaría con 12 volts. Y aquí sería una resistencia equivalente de 15.14 ohms. Ok, ¿qué seguía? ¿Ya te acuerdas del problema anterior? ¿Qué sigue ahora? Ya que llegaste a la resistencia equivalente, ahora hay que calcular la intensidad total. Y para eso ocupamos la ley de Ohm. Intensidad total y total es igual a voltaje sobre resistencia. O sea, mi voltaje que son 12 volts sobre mi resistencia que son 15.14 ohms. Y eso me da de resultado 12, le voy a poner aquí, 12 entre 15.14 me da 0.792 amperes. Entonces ya que tenemos el 0.792 amperes, ¿qué sigue? Bueno, pues ahora la tablita. Agarramos una tablita y en esa tablita tienes que mostrar los tres valores base: resistencia, voltaje e intensidad. Tienes aquí 1, 2, 3, A y equivalente. R1, R2, R3, RA y la última que es resistencia equivalente. Veamos qué datos ya tenemos. Del puro dibujito voy a sacar R1. R1 vale 10 unidades ohms. R2 vale 9 ohms. R3 vale 12 ohms. RA 5.14 y la total o equivalente 15.14. 15.14 ohms. El voltaje total de mi pila, 12 volts. Entonces aquí le voy a poner voltaje total, 12 volts. Y la intensidad total, 0.792 amperes. O sea, aquí tenemos toda esta parte de aquí. Fíjate ahora, ¿qué tienes que hacer después? Ahora empiezas de atrás de tu último diagrama para adelante. Este 15, obsérvalo, este 15, dio origen a estas dos. Dio origen a una serie. Y si dio origen a una serie, copiamos la intensidad de corriente eléctrica. Copiamos los amperes. ¿Dónde copio los amperes? Aquí cuando tengo .792, lo copio aquí, .792 y .792. En R1 entonces ponemos 0.792 amperes y en RA ponemos 0.792 amperes. Ahora, ¿cómo sacamos el valor del centro? Voltaje es igual a resistencia por intensidad. Utilizamos esa ley de Ohm. Entonces te queda 10 por .792, 7.92 volts. Y aquí en el de abajo, 5.14 por .792 me queda 4.07. 4.07 volts. Ok. Ahora, ya que tenemos aquí en la serie, me voy a este que se llama RA. RA dio origen a este paralelo. Aquí le voy a poner a este paralelo, le dio origen. Y si le dio origen a un paralelo, copiamos ahora el voltaje. ¿Qué voltaje tiene RA? Vea la tablita. ¿Qué voltaje tiene RA? 4.07 volts. Entonces copio el 4.07 volts y el 4.07 volts. Lo copio en este caso, 4.07 volts, 4.07 volts.
Y por último hay que calcular la intensidad. Intensidad es igual a ¿qué? Voltaje sobre resistencia. Este entre este. Voltaje sobre resistencia. 4.07, le voy a poner 4.07 entre 9. Entre 9. Y me da de resultado 0.45 amperes. Y este me queda 4.07 entre 12. O sea, 0.33 amperes. Viendo los resultados, si aquí sacamos los resultados, nos habían dicho, inciso A, bueno, dice, determina la intensidad de corriente eléctrica que circula por la resistencia R2. Tienes, inciso A, 0.79 amperes. Sabemos que el 0.79 amperes, pues no es el correcto, porque esa es la total. Y solamente lo que me están pidiendo es en 2 específicamente aquí. Si copio los datos de la 2, exactamente aquí tenemos únicamente, aquí les voy a poner, tenemos un voltaje que es de 4.07 volts, tenemos una resistencia que es de 9 ohms y tenemos una intensidad que es de 0.45 amperes. Ese sería el inciso B. Para el inciso C, bueno, estoy copiando la parte que es de R3, sería la parte de acá, tampoco es la correcta. El inciso D, pues es la resistencia equivalente, ni siquiera son las unidades. Esa debería ser ohms. Bueno, observa entonces cómo esto se sistematiza de esta manera, en una tablita un poquito, o más bien bastante útil. Ocupa estos métodos y no vas a tener ningún problema en tus exámenes. Espero te haya servido la clase. Recuerda que para entender bien este tema, debiste haber tomado primero circuito serie, después circuito en paralelo. Espero les haya gustado la clase. Yo soy el profesor Arturo Ruelas. Nos vemos en la próxima.